Así que... Oh, se corta. Como que se cortó recién. Avísenme. Esperemos no tener problemas de conexión lunes. Les decía que les voy a mandar el enlace para la toma de asistencia, que va a ser de las 5. Uno para la otra comisión, que es más numerosa, a lo mejor más temprano, y ustedes antes de las 5, no sé, todavía no tengo el horario, pero máximo a las 3 de la tarde. Bien. ¿Pudieron ver el ejercicio 9? Profe, discúlpame si ya respondiste la pregunta. ¿Me están? Decime. ¿Hasta qué ejercicio tomás? ¿Qué pregunta? Hasta el 11 quedamos hoy, que es lo que tienen subido al campus. Sí, acá me están diciendo 13:15. Yo sé que las 13, porque justamente para que tuviéramos bien las 2 horas por si tenían consultas que hacer. No importa, vamos, mientras vamos esperando. Les decía que en el parcial entra todo lo de recaudos laborales de la primera parte, que probablemente de eso multiple choice, y después hasta el ejercicio 11 inclusive, que es lo que tienen subido al campus y que los vamos a ver ahora, ¿sí? Les estaba preguntando si vieron el ejercicio 9. El ejercicio 9 es de sueldo y aguinaldo, un aguinaldo de semestre completo y un sueldo que tenía feriado trabajado de sueldo mensual y horas extras. Y el embargo. Yo, o sea, no voy a desarrollar ese ejercicio entero porque no tiene mayor dificultad. Como es un sueldo completo, se utiliza el salario mínimo vital y móvil también. Y en el embargo de aguinaldo, toman el aguinaldo del salario mínimo vital y móvil, igual que el SAC de todo el semestre, ¿sí? Dividido 360 por 180, dice la solución, o dividido 12 por 6. Es sencillo, digamos, lo que tienen de nuevo es el aguinaldo del semestre completo, y ¿sí? De todos modos, ahora en el ejercicio 10, también vamos a ver embargo. Así que vamos a ver. ¿Nadie tiene ninguna consulta para hacer mientras esperamos que se una más gente? Con respecto al ejercicio 9 o a todo lo anterior, me imagino que ya empezaron a estudiar, que no van a dedicar solamente el fin de semana. Bien, nadie tiene nada que decir. O saben mucho o no saben nada. No hay muchas opciones. Espero un par de minutos más por si no prestaron atención, que era a las 13 en vez de las 13:15.
Y bueno, me preocupa que no tengan nada que preguntar porque eso significa que no estuvieron estudiando. Bueno, ¿me están escuchando? O porque no sé si me están escuchando o nadie contesta. Confírmenme si me están escuchando, así arrancamos entonces con el 10. Sí, profe, se escucha. Ah, gracias. Gracias porque nadie contestaba. Tengan a mano el ejercicio 10. No sé si entró o no. Sí. Bueno, voy a ir comentando entonces el ejercicio 10. El ejercicio 10 nos pide el sueldo de mayo, sueldo neto del mes de mayo. Nos da los datos fijos, fecha de ingreso, sueldo básico, adicionales. Fíjense que además de la cuota sindical, los importes de seguro de vida, hay muchos convenios colectivos de descontar un porcentaje de cuota sindical o un porcentaje de seguro. Unos metalúrgicos, por ejemplo, tienen un importe fijo de seguro de vida que se le descuenta también de recibo de sueldo, ¿sí? Acá tenemos que realizó horas extras. Dice, no se presentó a trabajar el día 16 de mayo y se reincorporó el día 27 sin justificar su falta. Y en enero se recibió cédula de embargo comercial por una deuda, valga la redundancia, embargo, una deuda comercial de 86.300 pesos. Bien. Acá tenemos entonces faltas injustificadas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les comenté de que las deducciones de sueldo tienen que quedar expresadas en el recibo y que van a ir restando del sueldo porque es la única manera de expresarlas, de directamente liquidar los días trabajados, ¿sí? Tiene que quedar expresado en el recibo que se está liquidando una falta injustificada. Entonces, ahora lo vemos en el piso. Este mismo criterio que vamos a utilizar con la falta injustificada, también lo vamos a utilizar para licencias sin goce de sueldo y para días de suspensión. Es decir, son todos conceptos que no son pagos, ¿sí? No son licencias pagas, como por ejemplo la de enfermedad. En este caso son licencias, o son conceptos no pagos que van a estar restando del recibo de sueldo. Y vamos a tener un embargo también que vamos a ver qué pasa. Así que vamos a arrancar con el ejercicio 10. Bien, entonces, ejercicio 10. Fecha de ingreso 15 de mayo del 2009.
Estamos liquidando el periodo mayo 2021. Entonces, si yo tengo que restar esta falta injustificada, vamos a arrancar con un sueldo de 30 días de 48.785. Teníamos adicional de antigüedad y el adicional de presentismo cuando tengamos estos conceptos de deducción, es decir, cuando tengamos o faltas injustadas, o licencias sin goce de sueldo o días de suspensión, el presentismo, el trabajador lo pierde, ¿sí? En estos casos, licencias no pagas, que vamos a liquidar en el recibo de deducciones, como consecuencia, lo que van a tener es que no le vamos a pagar el presentismo y en esta falta injustificada, un día va a ir restando del recibo de sueldo, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Bien, antigüedad. Sí, que cuando tengamos deducciones, faltas injustificadas, licencias sin goce de sueldo o días de suspensión, de que vamos a restar esos conceptos del sueldo completo, del básico completo, el trabajador pierde el presentismo, ¿sí? Cuando tengamos conceptos que no son pagos y que vamos a manejar como deducciones del sueldo completo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, gracias. ¿Entendiste? Bien. Entonces, nosotros vamos a colocar el básico completo y el adicional de antigüedad que le corresponda a ese básico completo. En este caso tenemos de adicional de antigüedad 0,50, ahí le faltaría que diga por año, 0,50 por año. ¿Y qué antigüedad tiene este trabajador? ¿Sí? ¿Qué antigüedad tiene? 12 años. 12 años, muy bien. Entonces, 12 años por 0,50, eso nos va a dar un 6% de antigüedad. Entonces, 2.927,10, fíjense que estamos armando el sueldo básico con el adicional de antigüedad, no le vamos a dar presentismo. ¿Y qué vamos a descontar acá? Vamos a descontar sueldo más antigüedad dividido 30, en este caso por 1, porque es un día de falta injustificada, ¿sí? Descontamos básico más antigüedad, porque nosotros tenemos que restar un día de estos conceptos que le estamos pagando, ¿sí? Es decir, no solo el día del básico, sino el adicional que estamos pagando completo, que obviamente tiene que ir proporcional a 29 días. Entonces, si esto va a quedar proporcional a 29 días, también calcular con la antigüedad, ¿sí? Entonces, ahí van a tener los 48.785 más 2.097,10, ¿sí? Dividido 30 por 1, y ese va a ser el concepto de falta injustificada. Es el importe que surge de este cálculo. Ahí está. Bien.
Entonces, fíjense que esto, si ustedes hacen el cálculo, está pagando básico más antigüedad por 29 días. Este trabajador tiene horas extras también. ¿Y qué pasa con esas horas extras? ¿Cuántas horas extras hay que liquidarle y a qué porcentaje? 4 al 50. 4 al 50, muy bien, porque fíjense que la día sábado es de 12 a 13. ¿Para qué? Al 100 tendría que ser después de las 13 del sábado, ¿sí? Entonces, tenemos 4 horas extras al 50%. El cálculo es sueldo bruto habitual dividido 200, en este caso por 1,5 por 4. Este sueldo bruto habitual que vamos a tomar va a ser completo, es decir, sí va a tener el presentismo, ¿sí? Entonces, presten atención a esto. Si nosotros le estamos no pagando el presentismo de ese mes porque tuvo faltas injustificadas o suspensión o licencia sin goce de sueldo, el resto de los conceptos que liquidemos, que podría ser horas extras, podría ser feriado, podría ser vacaciones, no tiene nada que ver con que no le estemos pagando presentismo. A este sueldo bruto habitual sí se lo vamos a agregar, porque no va a influir, o sea, la extra es siempre lo mismo para este trabajador, haya o no faltado, o cobre o no presentismo, ¿sí? El valor de la hora extra es un día feriado. Ojo con esto, que aunque no estén pagando ese mes el presentismo, para calcular cualquier otro concepto que tengamos que tomar sueldo bruto habitual, sí le vamos a calcular el presentismo, ¿sí? Es decir, sí vamos a tomar siempre su sueldo bruto habitual completo, independientemente de que no le estemos pagando el presentismo, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, sueldo bruto habitual, en este caso, entonces vamos a tomar los 48, 18, más el presentismo, que en este caso era el 8,33, que da 4.063,79, ¿sí? Entonces, esto anótenselo porque es muy importante, porque es un error muy común, que como no están pagando el presentismo, después en el sueldo bruto habitual se olviden de que sí lo hay que incluir, ¿sí? Ya les digo, para el concepto laboral que tenemos que liquidarle, que tengamos que tomar el sueldo bruto habitual, lo vamos a tomar completo, ¿sí? Esto no se olviden. Bien, entonces, esa primera aclaración, o sea, ¿cómo descontamos faltas injustificadas, licencia sin goce de sueldo o días de suspensión? De esta manera, va a ir restando del sueldo básico completo y vamos a restar lo mismo que le estamos liquidando acá, ¿sí? Sueldo básico más antigüedad. Es un día de trabajo, por eso. Y como ven, calculadoras extras sí tomamos el sueldo completo. Esa es la dificultad que tienen en este ejercicio en el sueldo bruto, ¿sí? Que acá culminaría, vamos a ir a la parte de retenciones para hacer el embargo. Esto entonces, ¿les queda claro cómo descontamos este concepto? Profe, el 4.063, ¿de dónde salió? Es el presentismo. El presentismo que tomé para el sueldo bruto habitual. El 8,33. Y este es la antigüedad.
¿Sí? Es la conformación del sueldo bruto habitual completo. Profe, O sea, y la si falta, tuviéramos un feriado bajado, por ejemplo, sí, la falta injustificada, eso de sí, decime. 1723, ¿cómo lo calculaste? Sí. Acá está escrito básico más antigüedad dividido 30 por 1, porque en este caso tenemos una falta injustificada. Claro, genial. Ahí va. Yo tengo que restar lo que le estoy pagando, ¿sí? Ustedes piensen que el importe, el trabajador, por tener una falta injustificada, va a cobrar 29 días en este caso, ¿sí? 29 presentismo, porque cuando tengamos estos conceptos de deducciones, el trabajador pierde el presentismo. A ver, nosotros acá en estos ejercicios le sacamos el presentismo así falte un día, ¿sí? Hay convenios colectivos que tienen que ser más de 3, por ejemplo, para que pierda el presentismo, ¿sí? Pero acá, para no estar haciendo tan en detalle según el convenio colectivo, que tenga una falta injustificada o un día de suspensión o un día de licencia sin goce de sueldo, hacemos de cuenta que pierde el presentismo. Entonces, hay que descontar en este caso un día de lo mismo que le estamos pagando completo. Acá le estamos pagando completo el sueldo básico más la antigüedad, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuenta, es lo mismo que hacer básico más antigüedad dividido 30 por 29. El tema es que están expresados en el recibo de sueldo porque está cobrando por 29 días, ¿sí? Pero la idea es que esto va a ser igual, en este caso, 29 días de sueldo bruto, ¿sí? Sin presentismo, porque gracias a esa falta lo pierde. Por eso estamos descontando solamente básico más antigüedad. Pero son otros conceptos laborales, les decía, como horas extra, feriados, opciones, sí vamos el sueldo bruto habitual completo, ¿sí? En este caso, el presentismo lo pierde solamente en ese mes, pero para otros conceptos que tengamos que liquidar, o sea, la hora extra le va a valer todos los meses mismo al trabajador, si su sueldo bruto habitual es el mismo, ¿sí? No se va a ver modificado porque no le estemos pagando presentismo ese mes, ¿sí? Solamente castigamos al trabajador no liquidándole el adicional de presentismo, pero los otros conceptos que tengamos que tomar sueldo bruto habitual, cuenta el presentismo que no estamos pagando acá, ¿sí? Esto es importante que les quede claro porque tienen que saber sí o sí para el parcial cómo calcular un día días de falta injustificada, licencia sin goce de sueldo o días de suspensión. Me parece que me quedé. Me parece que se está cortando, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, a mí, porque me quedé paralizada en la pantalla, por eso doy. Hoy está rara la conexión a internet. Bien, entonces, voy a borrar para que hagamos las retenciones, fundamentalmente para que hagamos el embargo, ¿sí? ¿Esas serían las 3 causas por las que Acá el trabajador pierde el presentismo? sí, ahora se las escribo, ¿sí? Es lo que llamamos deducciones de sueldo. Cuando tenga alguno de estos conceptos, lo van a liquidar como acabamos de hacer las faltas injustificadas. Faltas injustificadas. Licencia sin goce de sueldo y días de suspensión. Ojo que también podrían ser faltas justificadas,
pero que no son pagas, ¿sí? O sea, el convenio colectivo de trabajo no contemple que licencia sea paga. Por ejemplo, el trabajador va a faltar, pero le avisa al empleador cuál es el motivo, ¿sí? Bueno, mañana voy a faltar porque tengo que llevar a mi hijo al médico. O sea, esa licencia no se considera paga en ningún convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Pero es una falta justificada porque le está dando porque va a faltar, ¿sí? O puede avisar al otro día, falté porque no tuve con quién dejar a mi hijo, no sé. Cualquier causa contemplada como paga, ¿sí? Entonces, también se puede deducir alguna falta que sea justificada, pero que no es paga, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Acá el tema injustificada y justificada pasa porque, como en este caso, por ejemplo, el trabajador faltó y no avisó, ¿sí? Al otro día apareció y no avisó por qué faltó. ¿Estamos? Entonces, y fíjense que, por ejemplo, las faltas injustificadas pueden dar lugar el día de mañana. Todos los meses un trabajador tiene faltas injustificadas, a la larga puede ser una causal de despido, ¿sí? Puede dar lugar a un despido causa. Obviamente, primero se lo va a empezar amonestando o apercibiendo al trabajador, como diciéndole, bueno, fíjate que esto lo estás haciendo mal, no se puede hacer más, ¿sí? Si lo sigue haciendo, después se lo va a suspender, y si continúa a pesar de las suspensiones, faltando todos los meses sin motivo, puede llegar a ser causal de despido, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de que quede expresado en recibo de sueldo una falta injustificada, ¿sí? Sobre todo, ya les digo, en un trabajador, por ejemplo, todos los meses falta algún día, y sin avisar y sin justificar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Gracias. Entonces, cualquiera de estos motivos lo van a estar contando como hicimos recién la falta injustificada, ¿sí? Vamos a descontar básico y antigüedad y el trabajador va a perder el presentismo. Eso es fundamental, digamos. Recuerden que si tienen feriado, aunque no le estén pagando el presentismo, para el sueldo bruto habitual de esos cálculos, sí van a tomar el sueldo bruto habitual completo, ¿sí? Eso es lo que más le tiene que quedar claro de este ejercicio. Vamos entonces a ver ahora. Profe, hay Vamos, una pregunta por el chat. Ah, bueno, ahí me fijo. Sueldo bruto. Dame un segundo, ahora la miro. Anoto el sueldo bruto, 61 con 64. Vamos entonces a ver retenciones, fundamentalmente a calcular el embargo de sueldo. Esperen que me siento para poder... Ahora, en las licencias especiales que son pagas, ahí sí se calcula el presentismo. Sí, o sea, en todas las licencias que son pagas, como por ejemplo, licencia por enfermedad, que lo vamos a ver en el ejercicio 11, el trabajador no pierde el presentismo, solo pierde el presentismo en este tipo de deducciones que anotamos recién, donde el trabajador, por esas deducciones, pierde de cobrar, ¿sí? No cobra remuneración, por eso lo estamos restando, ¿sí? Ahora, cuando son licencias, acá Ailén pone licencias especiales. Licencias especiales, recuerden
que llamamos a las de la ley, no me acuerdo, esperen que no me acuerdo exactamente el artículo, a continuación de vacaciones, esas licencias especiales como días de nacimiento de hijo o licencia matrimonio, todas esas licencias especiales, no solo que son pagas, sino que recuerden que se calculan como días de vacaciones, ¿sí? Es el artículo 150, ¿sí? Donde habla de licencias especiales por nacimiento, por matrimonio, por estudio, o sea, para rendir examen, ¿sí? Esas licencias son pagas y se calculan como días de vacaciones. Por eso está a continuación de los artículos de vacaciones. Después vamos a ver licencia paga por enfermedad del artículo 208, lo vamos a ver ahora en el ejercicio 11. Entonces, siempre que sean pagas, el trabajador va a cobrar el presentismo, ¿sí? Tienen que ser no pagas y que estamos restando del sueldo para no darle el presentismo. ¿Estamos? Bien. Bueno, sigamos. Entonces, vamos al tema del... ¿Por qué es importante acá el tema del embargo? Yo voy a partir, como ya sabemos, del sueldo bruto, mes, calcular el embargo, que es este que tenemos acá, y tengo que descontar el salario mínimo vital y móvil. Yo en este sueldo bruto, como estoy descontando un día de faltas injustificadas, este sueldo bruto equivale a 29 días. Entonces, como les decía el otro día, este salario mínimo y móvil, esta proporción que el sueldo bruto, es decir, que los días de sueldo bruto que estoy liquidando, ¿sí? Como les decía, siempre va a ir, o sea, peras con peras, manzanas con manzanas, ese salario mínimo vital y móvil, tanto de sueldo como de aguinaldo, lo vamos a calcular en la misma proporción. Por lo tanto, este salario mínimo vital y móvil que vamos a restar equivale a 29 días. ¿Cómo lo calculamos? Importe del salario mínimo vital y móvil de mayo, dividido 39 en eso. Ese es el salario mínimo vital y móvil que vamos a estar descontando. ¿Sí? Entonces, si estuviera descontando 5 días del sin goce de sueldo, tomaríamos el salario mínimo vital y móvil de 25 días. Y siempre en la misma proporción. Yo en este caso estoy liquidando injustificada 29 días. ¿Sí? Entonces, este salario mínimo vital y móvil que voy a restar también va a ser de 29 días. ¿Se entiende? ¿Entiende esto de que el salario que restemos tiene que ser en la misma proporción que el sueldo bruto que estamos tomando? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y del excedente siempre vamos a tomar el a 2 veces este salario mínimo vital que estoy descontando. Del excedente vamos a calcular el 20%. En este caso 51.661 es mayor a 2 veces 23.594. Esto da 28.007,24. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿sí? Que siempre el salario mínimo vital y móvil que resten tanto el sueldo como para embargo de aguinaldo, que es lo que están liquidando, ¿sí? Después vamos a hacer un ejemplo. Si yo estuviera haciendo el embargo de aguinaldo de un trabajador que trabajó solamente 3 meses, ¿sí?
el SAC del salario mínimo que voy a tomar también va a ser dividido 12 por 3, ¿sí? Siempre todo en la misma proporción, ¿sí? Recuerden que para el aguinaldo también, si tenemos una falta injustificada dentro del semestre, también la vamos a restar del tiempo trabajado en el semestre. Os vuelvo a recordar, ya lo expliqué en alguna clase, pero esto con respecto al embargo. Entonces, bueno, las retenciones, ya saben, jubilación, ley, obra social, y en este caso el embargo de sueldo. Y acá también tenemos el sindicato, que era del 2%, más el fijo de seguro de vida. Todo eso conforma el total de retenciones del seguro de vida, que es una suma fija, ¿sí? El embargo, que era de 5.613,45, y el resto de los porcentajes aplicados sueldo bruto. Y ahí culmina el ejercicio en el que tienen, entonces, para calcular una falta injustificada y ver cómo se proporciona el salario mínimo vital y móvil en el caso de que tuvieran... ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, yo te quería preguntar Sí. por el tema, bueno, ya lo borraste todo, pero del embargo de sueldo, porque justo cuando lo estabas explicando como que se te fue trabando la cámara y hay algunas cositas que no se escucharon. Sí. Bien. ¿Qué duda tenés? Lo que les decía es que lo importante es que proporcionen el salario mínimo vital y móvil en la misma proporción que está liquidado el sueldo bruto, ¿sí? Si yo tengo una falta injustificada que estoy restando, ese sueldo bruto equivale a 29 días en lugar de 30, ¿sí? Entonces, el salario vital y móvil que voy a contar también va a estar proporcionado a 29 días. Por eso hice el salario mínimo vital y móvil de mayo, 24.408, dividido 30 por 29, para restar en la misma proporción del sueldo bruto que estoy liquidando. ¿Se entiende, Mateo? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Dime si se corta, así repito, porque yo por ahí no me doy cuenta. Respecto al salario mínimo vital y móvil, chicos, como cambia todos los meses, ¿se acuerdan? La resolución 4 del 2021 del Consejo de Salario Móvil que les dije que busquen por internet. Háganse, porque obviamente no vamos a pretender que se autoricen, cambia todos los meses, ¿sí? Tenemos un salario mínimo vital y móvil que estaba en el ejercicio 9, que es el de diciembre, que duró hasta marzo. En abril se modifica, creo que era 23.544, en mayo se vuelve a modificar, creo que en julio a modificar, así que háganse o tengan la resolución ahí para el momento del examen, así no se embatatan con el importe que tengan que descontar, ¿sí? Lo más fácil sería que se hagan un cuadrito y ponen marzo, abril, mayo, junio, los salarios mínimos vital y móvil, ¿sí? Para poder calcular, porque no saben qué mes les puede tocar si tienen que calcular un embargo de sueldo o de aguinaldo. ¿Estamos?
Esto no estén en el momento, piensen que el examen es dentro del campus, con un horario definido, no pueden retroceder en los ejercicios, van a tener un ejercicio por página y tienen que ir avanzando y no pueden retroceder, ¿sí? Así que no es cuestión de que pierdan buscando el importe del salario mínimo vital y móvil. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿usted sabe más o menos cuántos ejercicios van a hacer? Mínimo 10. Estamos terminando hoy a ver si el tiempo que tenemos, o que les vamos a dar, pero estimo que van a ser 10 ejercicios mínimo. Bien. Más tardar, mañana a la mañana vamos a subir el comunicado con todas las licencias. En cuanto al examen, el enlace y el enlace para la toma de asistencia que va a ser anterior al parcial de las 5 de la tarde, ¿sí? Que estimo que como máximo va a ser a las 3 de la tarde, pero tengo que definir las dos comisiones. Bien. Vamos por el último ejercicio que vamos a ver, que va a entrar en el parcial. Después, cualquier cosa, hacemos un resumen de los conceptos que fuimos viendo. El ejercicio 11 es de jornada a tiempo parcial. Es el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengan en cuenta que un trabajador de jornada parcial, o sea, esa modalidad, como lo que limita es la jornada, la duración de la jornada, podemos tener por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, es decir, yo puedo tener un contrato a plazo fijo donde es jornada a tiempo parcial. El artículo 92 ter, les recomiendo que lo estudien para la práctica, si no lo estudiaron para la teoría. ¿Y cuál es? Fíjense que este artículo fue incorporado en el año 2009, es decir, esta modificación, este artículo 92 ter, es bastante nuevo y responde a la siguiente problemática que había en ese momento, que las obras sociales empezaron a no querer cubrir la cobertura médica, digamos, a trabajadores que fueran, por ejemplo, de media jornada. No sé si me están escuchando. Se cortó. No sé si... No, sí, Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha? Ah, porque me quedo paralizada en la pantalla, por eso la dejé para verme. Bien, les decía entonces, que eso se originó, las obras sociales no querían dar la misma cobertura que le daban a un trabajador de jornada completa, no se la querían dar a un trabajador de media jornada, ¿sí? Entonces empezó a pasar que las obras sociales no querían dar de alta a afiliados que, por ejemplo, fueran de media jornada. ¿Qué pasa? Empezaron a exigir aportes y contribuciones mayores, entonces, ¿qué empezaron a hacer los empleadores? Para no anotarlo como jornada completa, los anotaban como que trabajaban 6 horas, entonces era un poquito más de media jornada, pero no llegaba a ser el costo igual que un trabajador de jornada completa, ¿sí? ¿Por qué explico esto de 6 horas? Porque específicamente este artículo 92 ter, en el inciso 1, del inciso 1 aclara que si la jornada pactada supera esa proporción, ¿qué proporción? Las 2/3 partes de la jornada completa de 8 horas,
¿sí? Esto se hace en la cuenta, 16 dividido 3, 5, coma algo. O sea, el trabajador que trabaja 6 horas no es jornada parcial, ¿sí? Porque está superando el límite que marca, ¿sí? El artículo está diciendo que el contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel que el trabajador trabaja un número de horas inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual, es decir, 2/3 partes de la jornada de 8 horas. Entonces, ¿qué dice este inciso? Que si la jornada pactada supera esta proporción, es decir, supera estas 5 horas, por ejemplo, un trabajador anotado por 6 horas, el empleador deberá abonar la remuneración corriente al trabajador de jornada completa, ¿sí? Si un empleador tiene registrado como que un trabajador trabaja 6 o 7, ¿sí? Le tiene que pagar un sueldo de jornada completa. Entonces, ¿por qué les expliqué la historia? Para que entiendan el motivo de este inciso, porque si no, no se estaría entendiendo, ¿sí? Recuerden ustedes que la falta de registración de un trabajador en blanco puede ser, o sea, o que esté totalmente en negro, o una registración deficiente, es decir, yo tengo un trabajador de horas, pero lo anoto por 4 para tener menos costos patronales, ¿sí? Entonces, en aquel momento, como las obras sociales no querían atender a los de media jornada, los anotaban por 6 horas, ¿sí? Ese es el motivo por el cual este artículo 92 ter está haciendo esta aclaración importante en inciso 1, ¿sí? Un dato importante cuando tengan un trabajador de jornada parcial. La escala salarial de ningún convenio publica sueldos básicos de una jornada parcial. Es decir, siempre vamos a partir de un sueldo básico de jornada completa y lo que vamos a tener que hacer es, partimos del sueldo básico de jornada completa salarial, dividido 8, porque es, de ahí vamos a multiplicar por la jornada que haga el trabajador, que puede ser 4 o 5 o 3 horas, ¿sí? Yo puedo tener un trabajador que trabaje solamente los fines de semana, por ejemplo, en un shopping, ¿sí? Si bien va a trabajar viernes, sábado y domingo, a lo mejor 8 horas, pero recuerden que siempre la limitación de la jornada hay que analizarla horaria o semanal, ¿sí? Yo puedo tener un trabajador que trabaje 8 horas viernes, sábado y domingo, pero semanalmente está trabajando 24 horas, ¿sí? Es decir, de la jornada semanal. O sea que yo puedo tener un trabajador a tiempo parcial que trabaje solamente 3 días a la semana, ¿sí? No es que necesariamente sí o sí tiene que trabajar por día. Recuerden que siempre se puede analizar o semanal o diaria. Entonces, siempre van a partir para calcular un básico de jornada parcial del básico de la completa, lo van a dicho que es la jornada completa y lo van a multiplicar 4 por 5 según sea la hora de la jornada parcial que haga. Esto háganlo siempre, porque no siempre van a tener un trabajador de media jornada que ustedes dicen, bueno, hago salario básico dividido 2, ¿sí? Eso aplicaría para una jornada de 4 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo simplifico, es lo mismo que hacer el básico dividido 2. Pero si tengo que trabaja 3 horas o que trabaja 5, ya no me va a dar el hacer dividido 2, ¿sí? Entonces siempre hagan dividido 8 por la cantidad de horas, que eso se les va a informar si tenemos un trabajador de tiempo parcial, como vamos a ver en el ejercicio 11, que dice que trabaja 5 horas diarias, ¿sí? Por lo tanto, en el ejercicio 11 lo que vamos a hacer es dividido 8 por 5. Y así vamos a obtener el sueldo básico de jornada parcial
parcial, ¿sí? Entonces, recuerden esto, siempre vamos a partir para liquidar un sueldo básico de jornada completa. Eso punto 1, ¿sí? Bueno, el inciso 2 de este artículo 92 ter lo que plantea es que los trabajadores a tiempo parcial tienen prohibido realizar horas extras, ¿sí? Porque obviamente, si no, si lo voy a hacer trabajar más, para eso directamente lo anoto jornada completa, ¿sí? Entonces, está prohibido hacerle hacer horas extras a un trabajador de jornada parcial. Además, piensen que un trabajador de jornada parcial probablemente tenga 2 horas, ¿sí? Porque puede trabajar un trabajo en otro, puede trabajar de lunes a jueves en un lugar y los fines de semana en otro, o sea que sería imposible que este trabajador realice horas extras en un trabajo teniendo más de un trabajo. Bien. Profe. Sí. O sea que si un trabajador está Sí, anotado así por 4 horas, por jornada de 4 horas, entonces eso sería una jornada partida, entonces no se le puede imponer a ese trabajador que trabaje, por ejemplo, 5, que sería una hora extra. Exactamente, no. Si está registrado como que trabaja jornada parcial de 4 horas, no puede hacer ninguna hora extra. Ninguna. Claro. Bien, fíjense. El inciso del artículo 92 ter habla de que las prestaciones de seguridad social se determinarán teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador. ¿Qué significa esto? Que las retenciones de un trabajador de jornada parcial, van a ser las siguientes. Y ley 19.032, que responden a lo que llamamos seguridad social, sí van a ser sobre el sueldo de jornada parcial. Pero la retención de obra social, y por eso le comenté lo que pasaba con las obras sociales, fíjense cómo por los usos y costumbres se está convirtiendo en ley, y la obra social, para que todos tengan la misma cobertura de salud, este 3% de obra social va a ser sobre sueldo bruto habitual de jornada completa de la misma categoría que estamos liquidando de jornada parcial, ¿sí? Entonces, lo que dice este inciso 4 del artículo 92 ter es que los aportes y contribuciones social, en este caso tenemos aportes, recuerden que contribuciones patronales hay más, pero las que sean de seguridad social sí van a estar calculadas sobre el sueldo parcial que le estoy calculando al trabajador. Pero la retención y la contribución patronal, ¿sí? Ambas cosas, van a estar calculadas, en este caso, 3%, sobre sueldo de jornada completa. ¿Qué sueldo de jornada completa? Vamos a tomar un sueldo bruto habitual de jornada completa del mismo básico de la categoría que le estamos liquidando al trabajador, ¿sí? O sea que vamos a partir del básico que nos da como dato de jornada completa, y vamos a calcular el sueldo bruto habitual de jornada completa, y sobre ese importe vamos a dar el 3% de obra social, ¿sí? Entonces, esta es la manera de calcular un sueldo de jornada parcial. Y por último, el inciso 5 lo que dice
es convenio colectivo determinado de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad. Es decir, no puede haber un empleador que tenga todos los trabajadores registrados a tiempo parcial, ¿sí? Sería imposible que le alcance a cubrir todo el trabajo con todos trabajadores de jornada parcial, ¿sí? Entonces, los convenios fijan cada uno un porcentaje que en general se estima un 10%, entre un 10 y un 20% como máximo de la cantidad total de trabajadores, ¿sí? Si tengo 50 trabajadores, podré tomar a tiempo parcial entre 5 y 10 trabajadores, no más, ¿sí? Eso lo define cada convenio, pero ese es el porcentaje que no se puede superar. ¿Estamos? Entonces, se soluciona para que todos puedan tener la misma cobertura de salud. Se solucionó de esta manera: contribución patronal de obra social con un sueldo de jornada completa. Todo lo que es seguridad, como en este caso, lo vamos a calcular sobre el bruto de jornada parcial. Vamos a ir entonces, y esto es lo que dice los TER. Vamos a realizar el ejercicio 11. ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? ¿No? No, no se puede borrar, profe. Bueno, gracias. Entonces, siempre van a tener que tener en cuenta la jornada del trabajador. En este caso, fíjense que le da como datos, bueno, vamos a liquidar el mes de mayo, y les da como datos modalidad de contratación jornada parcial de 5 horas diarias, ¿sí? Da la categoría, fecha de ingreso, sueldo básico de jornada completa. Ojo con esto, porque si se olvidan de proporcionar esa jornada completa a la cantidad de horas que trabaja el trabajador de jornada parcial, va a estar todo el ejercicio mal, ¿sí? Y esto se los aclaro porque ha pasado en muchos parciales, ¿sí? Que se olvidan de proporcionarse en todo y quedó como si fuera de jornada completa y no de jornada parcial. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es proporcionar el sueldo básico que necesiten, que no es de 5 horas, ¿sí? Entonces, este sueldo básico de jornada completa es de 500. Vamos a llevar jornada completa de 8 horas, lo vamos a llevar, como les decía antes, dividido 8, 5 en este caso, que es la jornada de este trabajador. Entonces, el sueldo básico en realidad de este trabajador va a ser de 35.250. ¿Sí? Entonces, siempre presten atención a la cantidad de horas que le dice que trabaja de jornada parcial, y lo primero que van a hacer, antes que nada, es proporcionar ese sueldo básico de jornada completa, ¿sí? Entonces ya sabemos que el básico de este trabajador es de 35.200. Otra cosa, vamos ahora a leer las novedades, después le da los adicionales. En las novedades, fíjense que dice que trabajó el feriado del 24 de mayo, ¿se acuerdan que al final fue feriado nacional llamado con fines turísticos? En el sueldo mensual para liquidar un feriado les va a declarar que trabajó, ¿sí? Y no se diga absolutamente nada. Cobró comisiones y certificado médico por 3 días de enfermedad, habiendo comunicado formalmente. Esto está aclarado porque si el trabajador comunicó esto que faltó, que en realidad estaba faltando por enfermedad, por más que después presente el certificado, sí, siempre el familiar tiene que llamar para avisar que el trabajador está enfermo.
Bien, fíjense que dice ausente por enfermedad inculpable, justificada, del 15 al 17 inclusive. Esto tiene que figurar en recibo de sueldo, ¿sí? ¿Y por qué? En virtud del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde aclara de la licencia paga por enfermedad. Recuerden que, según este artículo 208, el trabajador, durante el periodo de esa licencia paga, va a seguir cobrando, dice la ley, tiene que seguir cobrando lo mismo que venía cobrando, ¿sí? Es más, si hubiera un aumento de sueldo básico, y faltó todo el mes por enfermedad, igual va a cobrar el aumento, ¿sí? Y además, agrega este artículo 208 de la ley, que si tuviera remuneraciones variables, se le va a agregar un medio de los últimos meses de esa remuneración variable, ¿sí? Es decir, que el trabajador, en este caso, como es una licencia paga, va a cobrar absolutamente lo mismo que venía cobrando, ¿sí? Por eso en las licencias pagas no hace presentismo, porque el sueldo tiene que ser exactamente el mismo que venía cobrando, ¿sí? Pero tiene que estar detallado en el recibo de sueldo, ¿sí? Como siempre les digo, todo tiene que estar en el recibo de sueldo. Y en el caso de los días de edad o los días de accidente, con más razón, porque si responde a la misma enfermedad y tiene un mes, 15 días, al mes siguiente tiene 10 días, esos días se van a ir sumando para completar los 3 o 6 meses que dice el artículo 208, que el periodo de licencia paga. 3 o 6 meses en duplicar si el trabajador tiene antigüedad mayor a 5 años y cargas de familia, ¿sí? Entonces, por eso el empleador tiene que ir llevando la cuenta y tiene que quedar registrado, asentado en recibo de sueldo los días que el trabajador falta por enfermedad o accidente, aunque sea una licencia paga. Entonces, si bien se le va a desglosar, entonces, si tenemos en el mes 3 días de enfermedad, quiere decir que vamos a tener de sueldo básico 27 días. De licencia paga por enfermedad, 3 días, ¿sí? El básico va a ser completo, pero tenemos que detallarlo expresando los días de enfermedad que tiene. Entonces, en ambos casos, voy a tomar el básico, en este caso divido 30 por 27, y en este caso divido 30 por 3, ¿sí? En definitiva, la suma sí va a ser el básico completo, pero debemos dejarlo registrado de esta manera. Entonces, voy a poner la fecha de ingreso para pagar la antigüedad, 15 de febrero del 2010. Cuando estén haciendo el parcial, recuerden y anoten todos los datos que necesitan, la fecha de ingreso, el periodo que están liquidando, porque si no van a perder más el tiempo y se van a perder de datos que tiene el ejercicio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tomar nota de los datos que necesitan. Entonces, esto da 31.725 y esto 3.525. Obviamente los adicionales van a ser sobre los dos conceptos, es decir, sobre el básico completo, ¿sí? Sobre básico completo de jornada tenemos presentismo, que es un 8,33, ¿sí? Sobre, recuerden, sobre los dos conceptos, es decir, sobre básico completo.
adicional antigüedad, que me dice que es 1% por año. ¿Cuánto le corresponde al trabajador que ingresó en febrero de 2010? Estamos en mayo de 2021. 11 años. 11. Perfecto. 11 años, si es el 1% por año, le van a liquidar entonces el 11%. Ojo con esto también, que puede dar lugar a errores. Cuenten los años de antigüedad que tiene el trabajador. Esto dan 3.877,50, 2.936,33. Tenía comisiones de este mes de 2.880 y nos falta calcular el feriado. Un feriado trabajado que, les recuerdo la fórmula, sueldo bruto habitual dividido 25 por 1 en caso. En este caso no tenemos remuneración variable del mes anterior, ¿sí? Recuerden que si tuviéramos remuneración variable del mes anterior, a este cálculo le estaríamos sumando esa remuneración variable del mes anterior dividido 30, ¿sí? Profe, una Y acá consulta. obviamente... Si la liquidación esta se estuviese haciendo no de mayo, sino de abril, Decime. el adicional de antigüedad sería el Sí. 10%. Ah, no, en febrero. No, entró en febrero. Sí, no, si entra, no, mi pregunta es si Si fuera la de un mes enero, antes, si fuese enero. sí, si fuese enero, obviamente sería el 10%. Está bien, claro. Sí. Recuerden que tiene que ser, la antigüedad Cumplido. se cumple en el mes que ingresó, ¿sí? Años completos, ¿sí? Si ingresó en mayo, si ingresó en febrero y estoy calculando mayo, ya cumplió en febrero. Sí, era ¿no? mi pregunta Los si 11 era por años de un mes, antigüedad, en ¿sí? realidad, claro, si ponerle esta liquidación era en enero, está bien, Sí, está sí, cumplido sí. el año, entonces son 10. Exacto, exacto. Tiene que ser el mismo mes de ingreso para que cumpla un año más. El mismo mes de ingreso, el mismo mes que estamos liquidando. ¿Sí? Bien. Entonces, este sueldo bruto habitual es su sueldo bruto habitual de jornada parcial. ¿Sí? Entonces, que sería estos 4 importes que da, sería su sueldo bruto habitual, ¿sí? Para no volverlo a escribir. Es decir, su básico completo más los adicionales. Eso da 42.063,83. Y allí tenemos el cálculo del feriado. ¿Sí? Tomamos el sueldo bruto habitual de jornada parcial de este trabajador para calcular el día feriado como un día de vacaciones. ¿Sí? Recuerden entonces, en sueldo mensual vamos a liquidar un feriado trabajado siempre que nos diga que trabajó. ¿Sí? A diferencia de jornalizado, que después hacemos un repaso. Entonces, ¿alguna duda con respecto al sueldo bruto? Si no hay duda, vamos a hacer las retenciones. 626 con 38. Bien. Entonces, fíjense que a diferencia de del ejercicio 10 que teníamos acá, como la licencia es paga, va a estar sumando
¿sí? Bien. Vamos entonces a las retenciones, que es lo que tiene de diferente el tema de la jornada parcial. Partimos entonces del sueldo bruto. Este es su sueldo bruto de jornada parcial. Nos decía el cálculo que la jubilación va a ser sobre 46.626, en este caso con 38. La ley de 2002 también, ¿sí? Sobre su sueldo de jornada parcial. Y la obra social, entonces, va a ser el 3% sobre sueldo bruto habitual de jornada completa. Entonces, el sueldo habitual de este trabajador, teníamos como dato el básico de jornada completa, que era de 56.400, y a este básico de jornada completa le agregamos los adicionales de este trabajador, que en este caso el 11% de antigüedad y el 8,33% de presentismo. Este es el del sueldo bruto habitual de jornada completa, sobre el que vamos a calcular el 3% que vamos a tomar de aporte de obra social para este trabajador. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que dice el artículo 92 ter. Los dos conceptos que son de seguridad social van a estar calculados sobre su sueldo proporcional a su jornada, ¿sí? Al sueldo bruto que le estoy dando. Pero la obra social, el 3%, va a estar calculado sobre su sueldo bruto habitual de jornada completa. En este caso, que fíjense que da un poco más de lo que da la ley 19.032, que también es del 3%. Esta es la ley 19.032. La obra social da 2.019,06. Esto es, en definitiva, lo que nos dice el artículo 92 ter de cómo calcular un sueldo de jornada parcial. El ejercicio culmina acá, pero agregar, para practicar, un supuesto de que este trabajador tiene embargo de sueldo, ¿sí? Entonces, cierren ustedes el ejercicio con su sueldo neto, después de descontar las retenciones, y vamos a agregar como ejemplo qué pasaría si este trabajador tuviera embargo de sueldo, ¿sí? Porque quiero dejarles afirmado el tema de cómo proporcionar el salario mínimo. ¿Alguna duda con respecto a cómo calcular la obra social? Simplemente van a tomar la completa como dato, que se les va a dar para calcular el básico, y le van a agregar los adicionales que tiene el trabajador, ¿sí? Y sobre ese importe calculan el 3%. Vamos entonces al ejemplo de si en el supuesto de cálculo de embargo. Entonces, partimos del sueldo bruto que le estamos liquidando a este trabajador. Y este sueldo bruto, ya dijimos que equivale a una jornada parcial, sabemos, de 5 horas. Entonces, si yo tengo un sueldo bruto de una jornada de 5 horas,
no puedo restar un salario mínimo vital y móvil que corresponde a una jornada completa, ¿sí? Entonces, el salario mínimo vital y móvil que le va a dar también va a ser de la jornada parcial de 5 horas, ¿sí? Entonces voy a hacer 24.408, que es el salario mínimo vital y móvil de mayo, dividido 8 por 5, es decir, la misma proporción que el sueldo de 5 horas, ¿sí? Entonces ahí sí tiene lo que estamos descontando, ¿sí? No sé el importe porque estoy... ¿alguien que haga esta cuenta? De 24.408 dividido 8 por 5. Perdón, no te escuché bien, Juliana. 15.255. 15.255. No escuché si alguien habló. Entonces, fíjense cómo cambia, en vez de restarle el salario mínimo vital y móvil de jornada completa, le restamos el salario mínimo vital y móvil de jornada parcial de 5 horas. ¿Sí? Esto es para mostrarles lo que les expliqué en el ejercicio anterior, que vamos a proporcionar el salario mínimo vital y móvil al sueldo que está aplicando, ¿sí? Tiene que estar todo en la misma proporción. Entonces, calcular el excedente, en este caso, es mayor a 2 veces por 15.255, así que también le calcularían el 20%. Hagan ustedes este cálculo, yo lo que les quería dejar un ejemplo de cómo se proporciona también el salario mínimo vital y móvil en caso de embargo de jornada parcial. ¿Sí? Bien. Y no me acuerdo si con ustedes hice la clase pasada, si no vamos a hacer ahora un ejemplo de un aguinaldo que sea proporcional, es decir, que no sea de semestre completo como tienen ustedes en el ejercicio 9. ¿Alguna duda de esto? ¿Borro? Hablan más los alumnos que doy a las 7 de la mañana que ustedes que ya se supone que hasta ahora están despiertos. Bien. Otro ejemplo, entonces. Vamos a hacer un ejemplo de embargo de aguinaldo, embargo de SAC, y vamos a suponer que tenemos un SAC bruto de un trabajador que ingresó el 1 de abril del 2021, SAC primera cuota, es decir, primera cuota corresponde a junio. Entonces, fíjense, al 30 de junio, primer SAC, se ingresó en abril, tenemos solamente trabajado de mes de enero, abril, mayo, junio, 3 meses. Supongamos que la mejor remuneración entre abril, mayo y junio fue de 60.000 pesos. Entonces, el cálculo del SAC sería sencillo, dividido 12 es
Alguien que me diga cuánto da esa cuenta porque sigo inventando. 15.000. Gracias. 15.000. Entonces, de salario mínimo vital y móvil, que voy a restar. Vamos a tomar el mismo de mayo para seguir con el mismo importe del salario mínimo vital y móvil de mayo. 24.408. ¿Cómo voy a calcular el SAC? Igual que calculé el 12, 3. Alguien que haga esta cuenta ahora. 6.102. Perfecto. ¿Ven? Esto es, en el caso también es mayor a 2 veces, por lo tanto también le harían el 20%. La idea es que les quede gráficamente a ustedes que el salario mínimo vital y móvil, tanto estemos en embargo de sueldo como en embargo de SAC, va a estar siempre proporcionado el que reste a lo que estamos calculando. ¿Sí? Por eso les hago para que no quede ninguna duda, ya sea embargo de sueldo o de embargo de aguinaldo, siempre el salario mínimo vital y móvil en la misma proporción del sueldo o del aguinaldo que estamos calculando. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Acá entonces, hasta acá serían los temas que van a entrar, los ejercicios. Por las dudas, o sea, no por las dudas, estén atentos a todo lo que pongamos en el campus, ya sea de comunicaciones o no sé, alguna de las cosas que estábamos viendo de si necesitamos más ejercicios para practicar o no, pero bueno, eso no se los puedo contestar ahora, lo definimos esta tarde. De todos modos, estén atentos porque ahí se va a subir la comunicación en cuanto a todas las condiciones del examen. Vamos a, si quieren hacemos un repaso de, por ejemplo, feriado de jornalizados, ¿sí? Tanto en feriado de sueldo mensual como en feriados, en ambos casos, si tenemos remunerable del mes anterior, la vamos a dividir por 30 y se lo vamos a sumar al cálculo del feriado, ¿sí? Tanto en mensual como en jornalizado. En los dos casos, el valor del feriado corresponde a un día de vacaciones, ¿sí? Entonces, en sueldo mensual voy a tener sueldo bruto habitual dividido 25 y en jornalizado voy a tener valor habitual por la cantidad de horas del día que corresponda al feriado. Y con la salvedad de que en feriado de jornalizados van a liquidar, por un lado, las horas de feriado, que no las van a sumar en las horas trabajadas, ¿sí? Y además, si lo trabajó, van a pagar las horas de feriado trabajadas, ¿sí? Esa es la diferencia con el sueldo mensual, de que si no lo trabajó, sería como en el sueldo mensual, nosotros damos 30 días como si trabajara el domingo. Bueno, en este caso, el feriado sería como pagarle al jornalizado un día domingo, ¿sí? Es decir, le pagamos horas de un día que no trabajó, pero que está dentro de lo que es su jornada, digamos, ¿sí? Piénsenlo de ese modo como para tener en cuenta que al jornalizado le estamos pagando las horas de feriado, aunque no trabaje, ¿sí? Y recuerden de no contar las horas de ese día feriado dentro de lo que son las horas trabajadas y siempre estar atentos a qué día cayó feriado para ver la día que corresponde liquidar a él. ¿Sí? No sé si con este resumen los compliqué más o les aclaré. Díganme si les queda alguna duda.
les aconsejo que estudien los ejercicios, pero con la ley en la mano, no estudien mecánicamente, ¿sí? Estudien en base al artículo de la ley, que yo siempre les fui poniendo, el artículo de la ley y se calcula cada concepto. Entonces, piensen bien cómo calculan las horas extras en un sueldo mensual, cómo calculan las horas extras en un jornalizado, cómo calculan feriados o vacaciones, ¿sí? Artículo 155. Recuerden que tenemos dividido 25 para mensuales, para jornalizados, valor habitual por la cantidad de horas que correspondan, o sea, multipliquen las horas por los días de vacaciones que le corresponden. Recuerden siempre ver bien al 31 de diciembre, si les pide vacaciones, ver de qué año son, y al 31 de diciembre de ese año, ver la antigüedad para ver cuántos días de vacaciones le corresponden. ¿Qué más? Bueno, el tema de embargo, estoy mencionando los conceptos de todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Aguinaldo, ¿sí? Recuerden que si dentro del semestre hay tiempo no trabajado o tiempo que no cobró remuneración, lo van a descontar de los días que tiene el semestre, ¿sí? ¿Qué más? Creo que más o menos, bueno, recuerden entonces el tema de cuáles son las licencias pagas y cuáles que tendríamos que restar del sueldo básico como deducciones. Recuerden los conceptos no remunerativos, los viáticos o las gratificaciones son remunerativas o no, ¿sí? Para ver si conforman el sueldo bruto o no. Anticipos de sueldo, estoy mencionando todos los conceptos laborales que fuimos estudiando. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. A ver. Profe, cuando empezaste a aplicar el ejercicio 11, hiciste algo de 2/3 por 8, algo así, se cortó el audio. ¿A qué te referías con eso? A lo que dice el artículo 92 ter. Por eso les digo que estudien con la ley en mano, ¿sí? Porque el 92 ter nos dice que la jornada parcial no puede superar la jornada completa, ¿sí? Lo que anoté es 2/3 por 8, ¿sí? 8 da 5, y pico. Entonces, lo que les explicaba es que la jornada parcial no puede superar las horas y media, creo que 5,30. Pero eso surge del artículo 92 ter, ¿sí? Y como habla de 2/3 de la jornada completa, 2/3 de 8, por eso les explico que para calcular el básico de una jornada parcial, tomen el básico de jornada dividido por la cantidad de horas que les digamos que trabaja un trabajador una parcial. Eso surge del artículo 92 ter. Entonces, háganme caso y estudien este fin de semana con la ley en la mano. Yo en cada ejercicio que daba les iba anotando los artículos, ¿sí? Porque si ustedes estudian mecánicamente ejercicios, los ejercicios son limitados, ¿sí? Y hay un abanico de posibilidades de formas de expresar cálculos, ¿sí? Entonces, estudian mecánicamente, uno les va a cambiar la forma de cálculo y no van a saber para dónde ir. Entonces, estudien razonando, como les decía recién, cómo se calcula cada concepto, qué hay que tener en cuenta, en base a qué artículo, ¿sí? Esa es la mejor manera para estudiar razonando y así van a poder realizar cualquier cálculo que se les pida, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de algún ejercicio, de algún tema?
Si les surge alguna duda, escríbanme al campus que si me hacen alguna pregunta yo les voy a contestar, ¿sí? Sinceramente me preocupa que no pregunten nada, eso significa que les falta mucho estudio. No dejen para último momento, porque lamentablemente si van, pero no sacan 5 en la práctica, van a quedar libres, ¿sí? Así que les ruego que estudien. Bueno, veo que hay mucha gente que se está yendo, así que díganme los que están si quieren preguntar algo, y si no les aconsejo que se pongan ya a estudiar. De mi parte, nada, profe. Nadie necesita preguntar nada. Bueno, espera. Profe, le hicieron, A ver. disculpe, le hicieron una duda por el chat. Sí, justo estaba leyendo el chat. A ver. Sí, o sea, el Meet, bueno, esto se los defino después, pero el Meet en principio sería solo para la toma de asistencia y después estábamos viendo si los hacemos conectar a un Meet para verlos, el parcial o no. Así que eso estén atentos, si no, el examen va a ser dentro del campus directamente. Sí les va a pasar el enlace para la toma de asistencia, porque el que no dé el presente no va a estar habilitado en el campus, ¿sí? Hasta que no me den el presente, yo los puedo sacar o poner dentro del campus para que rindan. Así que el que no da el presente no va a estar habilitado a las 17 horas para entrar y hacer el examen. Así que, ojo con eso. A ver, no, el tiempo parcial, ni siquiera por fuerza mayor, porque es lo que explica, horas extras, porque es lo que les explicaba antes. Un trabajador de jornada parcial puede tener 2 trabajos, salir de uno y entrar en otro, ¿sí? Se recurrirá en caso de fuerza mayor a la gente de jornada completa. Con respecto, preguntan si es por 15, cronograma se refiere a calendario. Si por las dudas tengan un almanaque, ¿sí? Por las dudas, porque en el campus se puede introducir un calendario. Así que por las dudas tengo un calendario 2021 a mano. Sí, y si no, o sea, no, eso de que les digamos la cantidad de días no creo, ¿sí? Así que por las dudas tengan un calendario, un almanaque del 2021 a mano, ¿sí? Y creo que ya contesté todo lo que decía el chat. Así que bueno, estén atentos al tema del Meet para la asistencia, porque si no me dan el presente no van a poder entrar al examen a las 17 horas, ¿sí? Y con respecto al Meet para rendir, eso sería si no, quizás si el examen es de poco tiempo, quizás no los estemos mirando, así que bueno, pero eso los vamos a en el comunicado que vamos a subir al campus más tardar mañana a la mañana. Así que estén atentos a todo lo que podamos subir en el campus. Ahí contestó. ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, espero que estudien mucho para el lunes, ¿sí? Y bueno, los que todavía no rindieron teoría, esta tarde tengo entendido que todos los que ya rindieron aprobaron. Eso fue lo que me dijo el profesor. Sí, hasta ahora dijo que no había desaprobados. Los ejercicios son del 2021, sí. Por eso les estoy diciendo que si tienen almanaque que tengan del 2021. Sí, profe, o sea, estimo que me están contestando que sí aprobaron todos. Bueno. Práctica entonces, así, ya que aprobaron la teoría, no se arriesguen a quedar libres por
por el parcial de práctica, ¿sí? Bueno, si no necesitan más nada, entonces hasta acá llegamos. Como sé que pueden llegar a surgirles dudas, recuerden lo del chat del campus. Voy a estar mirando hasta el lunes a la mañana. Lo voy a estar mirando si preguntan. ¿Nada más? Gracias, profe, hasta luego. No, profe. Chao, De nada, profe, gracias. nos vemos. Chao, profe, gracias.